Vamos a trabajar hoy ángulos. Primero vamos a ver cómo copiar un ángulo que está horizontal, por ejemplo, un ángulo dado, que podría ser este, lo vamos a copiar a esta nueva horizontal o esta nueva línea que fuese. Esto es muy sencillo. Cogeríamos de este ángulo y le dibujaríamos aquí un arco. Cuanto más grande, más fácil será. Cogeríamos aquí y elegimos que este, donde lo vamos a trasladar, que este punto sea el nuevo centro. Pincharíamos aquí y trazaríamos este arco. Ahora, del arco inicial del ángulo, cogeríamos esta apertura de este arco y el objetivo será encontrar este punto y lo trazaríamos de aquí a aquí. Y ahora tendríamos que unir el centro del nuevo ángulo con ese punto que hemos sacado. Y tendríamos este. Aprovechamos ahora para recordar el uso del transportador de ángulos. Como veis, un transportador de ángulos muy sencillo. Para calcular, para medir la apertura de este ángulo, hay que poner este punto, que es el centro, en el centro de la apertura de ángulo y alinear la horizontal, o por lo menos una de las líneas, una de las caras del ángulo, con este 180 o 0 grados, ¿vale? De forma que aquí tenemos ahora el 0. Pondríamos este punto en este centro y aquí pondríamos el 0. Y veríamos que aquí pues pasa sobre 35 grados, ¿vale? Vamos a comprobar este y haríamos lo mismo. Buscaríamos el centro en el centro del ángulo y este 180, esto podría quedar así y no es válido. Hay que buscar este 0 y el 180 o el 0 alineado con esta horizontal. Buscaríamos aquí el 0, más o menos estaría aquí, y tendríamos aquí pues lo mismo, 35, 37. Vamos ahora a ver otro trabajo con ángulos, que sería tener un ángulo dado, por ejemplo, este ángulo, y queremos encontrar su bisectriz. Que su bisectriz sería dividir este ángulo en dos. Echaríamos en el centro una apertura. Cuanto más grandes las aperturas, más fácil vamos a trabajar. Y ahora, con este mismo arco o uno diferente, volveríamos a trazar aquí dos arquitos y donde se encuentren estos dos arcos, ese punto, junto con el inicio o el origen de este ángulo, nos dará la bisectriz y nos dividirá, si este ángulo total era el ángulo alfa total, ahora tendríamos aquí alfa medios y aquí alfa medios. Esto lo podemos comprobar otra vez con el transportador de ángulos. Tenemos aquí, ponemos el centro, buscamos aquí la línea de 0 y vemos que este era 46. Alfa era 46 grados. Vamos a ver qué nos da alfa medios. Efectivamente vemos que aquí alfa medios es 23 grados. Bien, vamos a ver otra situación de ángulos. Ahora sería encontrar o dibujar un ángulo de 60 grados. Vamos a utilizar una nueva cara porque aquí quiero explicaros alguna cosita más. Dibujamos aquí una horizontal. Aquí donde va a empezar, donde va a ser nuestro centro. Y aquí simplemente dibujamos una apertura que queramos. Podríamos dibujar una semicircunferencia, pero voy a hacer una circunferencia entera. Y aquí en este punto, que coincidirá con este, trazamos. ¿Qué hemos encontrado? Ahora al unir, vamos a llamar a este punto O, al unir O con este punto de cruce, se cumple que aquí mismo ahora tenemos 60 grados. Vamos a comprobarlo para que os sirva de ejercicio también con el transportador de ángulos. Ponemos aquí el 0 y ahora giramos buscando
que encontrar la horizontal con 0 grados o con 180. Vemos que estamos en el 0 y vemos aquí 60. ¿Qué sucede? Acordaros que alguna vez hemos hablado que la longitud es igual a la longitud de la circunferencia 2 por pi por el radio. Daros cuenta que yo aquí, de aquí a aquí, esta distancia es un radio. Y de aquí a aquí otro. Yo lo que he hecho ha sido transportar este radio hasta aquí. Esta distancia que ya acabo de hacer, esta es de valor en radio. Si os fijáis, pi vale 3,14 y algún decimal más. Al multiplicar 2 por pi, el resultado exacto de esta multiplicación sería 6,28 y los decimales que siguen. En este método, lo que hemos hecho ha sido aproximar, en lugar de 6,28, lo hemos aproximado a 6. ¿Por qué? Porque ahora veréis, yo he trasladado aquí una vez esta distancia y la voy a trasladar 2 veces, 3 veces, estaría justo a la mitad, y por abajo la voy a trasladar 4, 5, y esta que sería la sexta vez, ¿de acuerdo? Realmente parece que esto haya salido perfecto, que hay 6 divisiones, pero nos faltan estos decimales. Debido al grosor del boli, a la punta del compás, este error es asumible y podemos aproximar que podemos dividir la circunferencia en 6 partes iguales trasladando el radio. Pero acordaos que de forma matemática deberían ser 6,28 veces. Vamos a unir estos puntos a ver qué sucede. Hemos obtenido un hexágono de 6 lados. Aquí vemos que la circunferencia tiene 360 grados. El hexágono tiene 6 lados. Eso sería como dividir la circunferencia, los 360 grados, entre 6. Y esto nos daría 60 grados, que es lo que hemos obtenido. En muchos manuales de dibujo técnico o de calderería, a estos 60 grados se les llama alfa, y a estos grados de aquí, que fijaros que van a ser iguales, se les llama beta. En este caso, puede ser muchas veces más interesante obtener beta o incluso obtener este, que no es más que 2 beta, para hacer trazados en chapa en el taller. Entonces, si os fijáis, vamos a trabajar el hexágono, tendríamos un triángulo que tiene tres lados, alfa más beta más beta. Como sabéis, cualquier triángulo, la suma de sus ángulos es 180 grados. Ahora aquí tenemos que alfa son 60 grados, por esto. Y sumaríamos beta más beta igual a 180 grados. Beta más beta será igual, pasamos el 60 a este restando a este lado, serían 180 grados menos 60 grados. Seguimos, lo voy haciendo poco a poco, beta más beta, 180 menos 60, pues serán 120 grados. Beta más beta, matemáticamente esto se trabaja haciendo esto, que es beta por beta es 2 por beta. Así podemos pasar el 2 dividiendo al otro lado. Tenemos aquí 120 grados. Y para finalizar, beta será igual a 120 grados dividido entre 2. Por lo tanto, beta será 60 grados. Tenemos aquí 60, 60 y 60, que es lo que se cumple en un hexágono. Y aquí este 2 beta, es el mismo resultado que antes, 2 por beta, será 120 grados. Si queréis dibujar en el taller un hexágono, por lo que sea, se podría encontrar el diámetro de la circunferencia que se quiere y en cada punto
o elegid un punto, dibujáis aquí 2 beta y donde corte, con el goniómetro o con el transportador, volvéis a dibujar 2 beta y donde corte, 2 beta. Donde corte, 2 beta y donde corte la circunferencia, 2 beta y al final os encontraréis aquí y tendréis un dibujo sencillo para un hexágono. Llegado a este punto voy a recordaros los triángulos que nos podemos encontrar y ahora haremos otro ejemplo de otro triángulo. Imaginad que este triángulo tuviese sus tres lados A, B y C iguales. A este se le llama triángulo equilátero porque tiene las tres caras iguales. Podríamos encontrar un triángulo que tuviese solamente dos caras iguales. Vamos a imaginar que esta cara A y A son iguales y esta cara C. A este se le llama isósceles, que significa del griego keles, que son dos patas iguales. Y después nos quedaría un triángulo que todos sus lados son desiguales, y este se le llama escaleno. Dentro de los triángulos escalenos o isósceles podemos encontrar el triángulo que se busca siempre en geometría para hacer cálculos, es el triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo cumple que aquí dos de sus lados forman 90 grados. Estos dos lados se llaman cateto 1 y cateto 2. Y la diagonal que une las puntas de los catetos se le llama hipotenusa. Acordaros que esta relación cumple una relación trigonométrica de Pitágoras que dice que si yo escribo el valor de la hipotenusa al cuadrado, el resultado va a ser el cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Y esto aquí tiene resoluciones matemáticas muy sencillas y que nos puede ayudar muchísimo a solucionar problemas de trigonometría. Vamos a ver ahora un triángulo dibujado en una circunferencia, que es lo que le sucede. Vamos a dibujar una horizontal cualquiera. Vamos a elegir este como centro y vamos a dibujar la circunferencia. Y ahora aquí yo quiero encontrar el triángulo inscrito dentro de esta circunferencia. Con el mismo radio pincharía aquí, igual que hemos hecho antes para el hexágono. Y fijaros que antes hemos unido el hexágono de esta punta a esta punta, pero aquí nos encontramos que tenemos este triángulo. Este triángulo, siendo este el cero, tendríamos que desde el centro hasta su vértice y desde el centro hasta el otro vértice y también desde el cero hasta el otro vértice, a esto es lo que les llamamos, voy a dibujarlo en otro color, a este llamamos ángulo alfa, a este también se le llama ángulo alfa y a este también se le llama ángulo alfa. Si la circunferencia son 360 grados, dividido entre 3, estos son 120 grados. El procedimiento que hemos hecho tiene el mismo error que os he comentado antes. La circunferencia es pi por d y pi es 3,14. Y aquí estamos haciendo una aproximación de solamente 3, pero para el trazado es bastante aceptable. Este ángulo beta y este ángulo beta se sacan de la misma forma que antes. Tenemos alfa más 2 veces beta, que va a ser 180 grados. Sabiendo que alfa, en este caso, son 120 grados, más 2 veces beta, igual a 180 grados, este 120 pasa restando al 180 grados menos 120 grados, 2 beta van a ser 60 grados y por lo tanto beta, esto 2 que multiplica, pasará dividiendo a 60 grados y beta nos quedará en 30 grados. Serán 30 grados. Lo que podemos utilizar en el taller para dibujar un triángulo es este ángulo.
con el goniómetro, porque elegiríamos un punto, trazaríamos a 30 grados y donde cortase encontraríamos este triángulo. Este triángulo, al ser beta y beta, este ángulo de aquí sería 60 grados. Y ahora por último, vamos a ver obtener 30 grados en un ángulo dado, que es aplicando lo que hemos estado haciendo. Acordaros cómo hemos sacado 60 grados, una horizontal cualquiera, elegimos este centro, echamos aquí, hacemos una circunferencia, pinchamos aquí y ahora aquí tendríamos, como hemos visto antes, estos serían 60 grados. Con el procedimiento que hemos visto antes de dividir un ángulo en dos, podríamos pinchar con cualquier tipo de arco, ¿eh? Pinchar aquí y aquí, y aquí tendríamos un ángulo de 30 grados. Y podríamos seguir así, sacar aquí 15 grados, dividirlo por la mitad, etc.